Muy buenos días a todos. Parece que estábamos con un temita técnico que les impedía acceder aquí a la plataforma, pero les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que ustedes, sus familias, sus equipos se encuentren bien de salud. Les damos la bienvenida a este espacio que hemos organizado para ayudarles a visualizar los principales temas legales que están cobrando relevancia en esta segunda crisis que nos toca vivir en Nicaragua. Les saluda Rodrigo Taboada. Yo soy socio de la firma Consortium Legal. Tengo más de 20 años de experiencia en asesorar empresas nacionales y extranjeras en materias mercantiles y bancarias, y con mucho gusto hemos organizado este webinar. Consortium ha estado organizando este tipo de eventos a nivel regional y estamos actualizando la información relevante a nivel de Centroamérica en nuestra página web. Nos pueden seguir a través de la página web y a través de las distintas plataformas como LinkedIn, Facebook, Twitter, etcétera. Sabemos que esta situación de COVID-19 ha cambiado la vida de todos. Si pensamos, por ejemplo, en diciembre del año pasado, estábamos tranquilamente terminando el año y 3 meses después nos encontramos con que nuestra vida se nos dio vuelta para arriba, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Entonces, tenemos todos que aprender a navegar esta nueva situación que nos está afectando a todos y que está cambiando la forma tanto cómo nos relacionamos interpersonalmente y cómo estamos haciendo los negocios. Para eso hemos decidido organizar este webinar con los temas que más han generado consultas entre nuestros clientes, y por eso veremos que cubriremos aspectos corporativos, aspectos laborales, aspectos fiscales y aspectos de incumplimiento contractual. Nos acompañan esta mañana socios directores de las áreas de práctica que he mencionado. Y así nos va a acompañar la doctora Olga Barreto, quien dirige la práctica comercial y corporativa, la doctora Berta Xiomara Ortega, que dirige la práctica de laboral, el doctor Carlos Taboada, que dirige la práctica fiscal, y el doctor Gerardo Hernández, que dirige la práctica de litigios. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de estos temas y vamos a dejar al final un tiempo para preguntas y respuestas. Los invitamos a hacer sus preguntas en el chat que van a ver en la parte de abajo. Hay una cajita que dice Q&A, que es la de preguntas. Ahí pueden formular sus preguntas y al final de la presentación vamos a procurar responderlas. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Olga Barreto. Gracias, Rodrigo. Buenos días, bienvenidos a todos. Es realmente un gusto poder compartir este espacio y este momento con ustedes. Y bueno, como sabemos, ¿verdad? De momento en Nicaragua no se ha decretado todavía ninguna medida en relación al COVID-19 y por tanto las empresas públicas y privadas pues continúan trabajando y operando en términos relativamente regulares, ¿verdad? Aunque en el caso de las empresas privadas pues sí hemos visto ajustes, pues muchas de ellas han migrado al teletrabajo. Otras están haciendo una combinación de teletrabajo con una presencia mínima física en las oficinas. Hay otras que han cerrado parte de sus departamentos y solamente están funcionando con algunos de ellos. Hay otras que han sido las más afectadas, ¿verdad? Porque han tenido que cerrar temporalmente sus establecimientos, sobre todo en las empresas dedicadas a temas de turismo y recreación. Vimos que los cines, los gimnasios fueron los primeros que cerraron, ¿verdad? De manera temporal. En el caso de los restaurantes, vemos que le están dando mucho énfasis y otras empresas de delivery al tema del delivery y del pick-up, entonces pues han estado migrando a esas otras alternativas. Desde el punto de vista corporativo, hemos identificado ciertos temas de interés que se nos han presentado y pues consideramos importante compartirlos con ustedes. Un primer tema es el de la celebración de las asambleas generales de accionistas, que usualmente se celebran en esta época del año, ¿verdad? De los primeros 3 o 4 meses, pues aunque nuestro código de comercio no establece un periodo específico, solamente dice que se celebran una vez al año, usualmente a nivel de pacto social sí se regula que se celebran en los primeros meses después del cierre del año fiscal, que es en diciembre de cada año, a menos que la empresa tenga un periodo especial autorizado por la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? Usualmente en esas asambleas ordinarias se aprueban los estados financieros del año anterior y se acuerda la distribución de dividendos en su caso. Es importante en estos casos revisar los pactos sociales para identificar las fechas de celebración de las asambleas en caso que las mismas aún no se hayan celebrado en lo que llevamos del año, ¿verdad?
aunque en la mayoría pues, de las situaciones esto no debería de presentar una mayor dificultad si la totalidad de los socios está de acuerdo en aplazar la celebración de la misma y eso queda debidamente recogido en el acta respectiva, justificando, ¿verdad?, las razones que motivaron el aplazamiento de la asamblea. Un tema relacionado que también se debe de realizar en los pactos sociales es si se permiten las reuniones de junta directiva de manera virtual o bien la toma de decisiones sin reunión a través, por ejemplo, de votación en carta. ¿Verdad? Ambos casos deben de estar contemplados en los pactos sociales para poderse llevar a cabo, pues nuestra legislación no los contempla. En el caso de las microfinanzas y también en la parte de bancos están contemplados, pero no para las empresas mercantiles regulares, ¿verdad? Otro tema prioritario para las empresas en estos momentos que están siendo afectadas en sus operaciones es la renegociación de sus obligaciones para prevenir un incumplimiento contractual. En este sentido, hay muchas empresas que están renegociando los contratos con sus diferentes proveedores, incluyendo financiamientos y créditos bancarios, ¿verdad? Dentro de estas diferentes posibilidades de negociación y en dependencia del tipo de contrato que se haya firmado, pues está el de solicitar un descuento por un tiempo determinado en los montos de los pagos, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios o de arrendamiento, o en el caso de los contratos de financiamiento, pues alguna reestructuración en los montos de las cuotas de pago. También se puede negociar una suspensión temporal de pagos de manera individual con cada acreedor, ¿verdad? Por un determinado periodo de meses, añadiendo luego esas cuotas no pagadas al final del plazo del contrato y manteniendo el monto de la cuota pactada, o bien pues diluyéndolas proporcionalmente en las cuotas que falten para el vencimiento del contrato, ¿verdad? Y en cuyo caso esas cuotas pues se incrementan en su valor. Lo importante es que independientemente del acuerdo que se logre con los acreedores, entendiéndose acreedores pues a las contrapartes de todos estos contratos, debe de quedar debidamente documentado, ¿verdad? Ese arreglo en un adendum al contrato respectivo para evitar posteriormente un alegato de cualquier incumplimiento contractual. También tenemos algunos mecanismos de capitalización de empresas que se pueden valorar y adoptar en los casos que sea posible, como son los aportes de capital de los socios o la capitalización de deudas. En ambos casos, esta capitalización debe ser acordada por los accionistas cumpliendo las formalidades que nuestra ley requiere, que es un quórum especial del 75%, a menos que el pacto social de las empresas establezca un porcentaje diferente, ¿verdad? Y como además implica una reforma al pacto social por el aumento en el capital, pues se debe de seguir un proceso de autorización judicial e inscribirse en el registro público. Este proceso conlleva varios meses y si en un momento posterior se cierran las instituciones judiciales o los registros, pues no podría completarse, ¿verdad? Es importante tener eso en cuenta. Algunas empresas también pueden adoptar resoluciones de reorganización corporativa, ¿verdad? Como fusión de sociedades, ya sea sociedades que pertenezcan al mismo grupo o pues fusionarse con otro grupo de empresas, ¿verdad? También esto requiere una aprobación por la Asamblea General de Accionistas de cada sociedad, de la absorbente y de la absorbida, con el quórum especial del 75%, a menos que igual los pactos regulen un porcentaje diferente. Se tienen que realizar publicaciones en la Gaceta, se tiene que inscribir en el registro público, como hay un incremento en el capital social de la sociedad absorbente para dar cabida al capital de la sociedad absorbida, también hay un proceso de aumento de capital y autorización judicial que, como vimos antes, pues implica varios meses y lógicamente también estas opciones van a estar disponibles en la medida que las instituciones gubernamentales y los juzgados continúen operando normalmente como hasta el momento lo están haciendo. Otra alternativa de capitalización de empresas podría ser la venta de activos, ¿verdad? Que se tiene que aprobar por los socios y realizarse de conformidad con los requisitos para los diferentes tipos de activos, ¿verdad? Por ejemplo, si son bienes inmuebles, se tiene que realizar a través de una escritura pública y se tiene que inscribir en el registro. Esta venta de activos se va a regular contractualmente a través de los contratos de compraventa respectivos, pues nuestra legislación no contempla la figura del negocio o establecimiento mercantil, ¿verdad? Y de nuevo va a estar viable esta medida siempre y cuando exista el mercado y las condiciones apropiadas.
y en los casos que se requiera la intervención de instituciones públicas y privadas, pues que éstas estén operando regularmente. Entonces, a continuación les voy a dejar al doctor Gerardo Hernández, quien nos va a abordar otros temas relacionados con el incumplimiento contractual, la suspensión de pagos y la quiebra. Buenos días a todos, ¿verdad? En primer lugar, agradecerles la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes estas ideas en medio de esta avalancha de información que ha generado esta crisis. Como ya comentaban los colegas que me antecedieron, pues esta es una situación absolutamente inesperada que nos ha cambiado totalmente la vida a las personas y a las empresas. Y esta es una de aquellas situaciones que uno dice, pues nunca va a suceder o nunca la voy a ver en mi vida y pues nada, aquí la tenemos, ¿verdad? Probablemente la mayoría de nosotros nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo recluidos y en medio de estas circunstancias. Entonces, sin duda, estas circunstancias van a afectar la vida de las personas y las empresas, ya la están afectando. Y eso origina una serie de riesgos también. Algunos que ya se han materializado, otros que podrían materializarse en el futuro. Por ejemplo, todas las empresas están normalmente navegando en dos planos. El primero es, somos acreedores de algunas otras personas. Y cuando digo acreedores me refiero en el sentido más amplio, ¿verdad? Hay personas que nos deben prestaciones, servicios, bienes, dinero, personas que nos tienen que proveer de algunos bienes o personas a las que les proveímos algunos bienes y nos deben de pagar esos bienes. Y el otro plano es el plano en el cual nosotros somos deudores como empresa de otras empresas o personas. Entonces, esa interacción en esos dos niveles o en esos dos planos, en este momento concreto presenta ciertos riesgos de incumplimiento. Es posible que las personas a las que hemos prestado nuestros servicios o vendido nuestros bienes nos incumplan por la realidad actual, y eso podría originar a su vez que nosotros eventualmente caigamos en situación de incumplimiento frente a nuestros propios acreedores. Entonces, en ese contexto y en este contexto de crisis, pues siempre surgen, en primer lugar, las preguntas, ¿verdad? De qué es lo que debemos hacer, cuál es la situación actual, cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son las alternativas, cuáles son las posibilidades. Y como en toda época de crisis también surte una cantidad increíble de gurúes y de aficionados a todas las artes y las ciencias que empiezan a bombardearnos con ideas y posibilidades que no siempre son las más meditadas ni las más actuales, ¿verdad? Entonces, desde ese enfoque nosotros queríamos dar algunas ideas, aclarar algunas ideas que andan por ahí en el ambiente que probablemente nos ayuden a entender y a prepararnos mejor para enfrentar esta crisis. En primer lugar, el tema de la fuerza mayor o el caso fortuito. Creo que el entendimiento natural de todos nos da esa idea acerca de que la fuerza mayor o el caso fortuito son aquellas circunstancias excepcionales que escapan al control de las personas que lo sufren y que pueden en algún momento ser una justificación o ser una causa justa para evitar las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Y en ese contexto, entonces, de repente, oímos personas que dicen, bueno, pues nada, hay pandemia y ya, pues no tengo por qué pagar, porque estamos en situación de emergencia, estamos en situación de pandemia y simple y sencillamente, pues no voy a pagar. El primer tema que hay que aclarar es que en nuestro caso particular, en Nicaragua, a la fecha, como ya comentó Olga, no hay una disposición gubernamental que haya ordenado el cese de las operaciones de las empresas. Ese es el primer tema que hay que tener totalmente claro. Y en segundo lugar, por lo menos en términos de públicos, no conocemos, y oficiales, no conocemos de ningún caso en que haya habido un brote relevante de personas enfermas en un lugar o en una empresa determinada que haya forzado el cierre de las operaciones de esa empresa. Entonces, ese es un tema relevante porque sería bastante difícil en este momento justificar el incumplimiento de una obligación, digamos, por el cierre de una empresa, cuando no ha habido un cierre mandatorio, un cierre que ha sido forzado, digamos, por una disposición gubernamental. Porque sí sabemos, y eso es una realidad, que hay muchas empresas
que por razones de política interna y de protección a sus trabajadores y a su misma operación, han decidido solicitar suspensiones al Ministerio del Trabajo o en otros casos hacer negociaciones internas con sus colaboradores para suspender operaciones. Pero hay que tener cuidado porque en ese caso realmente estamos frente a un caso en el cual la suspensión se genera como producto de una decisión interna de la empresa. Entonces, en ese caso no cabría alegar caso fortuito, porque para que la causa que genera el caso fortuito sea aplicable, es necesario que escape de la voluntad de aquello que se pretende beneficiar de ella. O sea, hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, el otro elemento es que hay que determinar con claridad los efectos que genera en este caso fortuito fuerza mayor. Y esto lo digo porque aquí no hay fórmulas generales, no hay soluciones que apliquen de forma indiscriminada. O sea, este es un análisis que se tiene que hacer caso por caso. Y voy a ponerlo en esta perspectiva. Digamos que nosotros tenemos nuestra empresa o tenemos nuestra propia personalidad, nuestro negocio a nombre personal. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, bueno, es probable que se generen incumplimientos de aquellos que tienen obligaciones frente a mí. Entonces, muy probablemente yo tengo una serie de contratos con esas personas o empresas. De la misma forma que tengo una serie de contratos con las empresas a las que a las cuales soy deudor, digamos, quienes me han vendido los bienes que luego yo vendo o quienes me han prestado los servicios necesarios para yo realizar mis propias ventas, ¿verdad? Entonces, esas relaciones probablemente están reguladas por contratos. Si tengo un financiamiento con una entidad bancaria, esa relación está regulada por un contrato. Entonces, lo primero que hay que analizar para saber dónde estamos parados, porque, a ver, perdón, esta crisis nos lleva a dos aprendizajes relevantes. El primero es hacer un análisis de cuál es la situación actual que tengo a partir de la crisis, ¿verdad? Eso significa ver cómo estoy en este momento. ¿Qué es lo que mis contratos que están vigentes en este momento, tanto los que tengo con las personas a las que les debo, como las personas a las que me deben como empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la regulación que tienen esos contratos? Y ahí hay muchas situaciones distintas que pueden aplicar. Hay muchos contratos, por ejemplo, que no contienen una regulación, no contienen ninguna previsión frente a los casos, a las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. No las regulan, simplemente no están mencionadas. Eso no significa que no hayan soluciones. Cuando estamos frente a esa situación, lo que va a suceder es que vamos a tener que ir a las reglas generales del derecho o a las normas que establecen las leyes, bien sean mercantiles, bien sean las leyes bancarias, bien sean las leyes laborales, etc. Ahora, sí puede suceder que esté regulado en el contrato y esto se ha regulado de muchas maneras. Por ejemplo, en muchos contratos, especialmente los de carácter bancario, se establece que el deudor asume todos los riesgos de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. O sea, en ese caso, por ejemplo, la existencia real de un caso fortuito o fuerza mayor no sería eximente de las consecuencias del incumplimiento. Muchos contratos lo dicen. Y eso es lícito según las leyes de Nicaragua, según el Código Civil y el Código Mercantil, es legal que el deudor asuma esos riesgos. Ese es un tema. En segundo lugar, hay contratos que sí lo regulan de distinta manera. Por ejemplo, hay muchos contratos de arrendamiento en los cuales se dice que si por razones de fuerza mayor o caso fortuito el arrendatario no pudiera hacer uso del inmueble, entonces queda suspendida la obligación de pagar. Y a veces se estipula que si esa situación se prolonga por varios meses, entonces se extingue el contrato, queda resuelto el contrato. Ese es otro tipo de regulación. Hemos visto también otros tipos de regulaciones que establecen que cuando por alguna circunstancia extraordinaria se altera el equilibrio del contrato o el cumplimiento de las obligaciones se vuelve extraordinariamente gravoso para alguna de las partes, se da origen a una renegociación del contrato. Por ejemplo, cuando se rompe el equilibrio del contrato, cuando hay una alteración relevante de precio,
entonces eso origina la posibilidad, pero no solo la posibilidad, sino la obligación de las partes de renegociar un contrato. Es decir, hay una serie importante de posibilidades de regulaciones en los contratos. Entonces, de nuevo, si hay una regulación en los contratos que tenemos, esa es la primera regla que debemos aplicar. En segundo lugar, bueno, supongamos que no la hay, y esto sucede con mucha frecuencia. A veces los contratos no están tan estructurados, a veces se generan sobre la base de documentos muy comunes, como la factura, los pedidos de compra, etc. Entonces, si ese fuera el caso, habrá que sujetarse a lo que dicen las leyes generales, o sea, lo que dice el Código Civil, lo que lo dice el Código de Comercio y las leyes especiales. Ahí normalmente las reglas que se establecen van en el sentido de que si existe una circunstancia que origina el incumplimiento de la obligación, hay dos posibilidades. Si esa circunstancia impide de forma absoluta y permanente el cumplimiento de la obligación, pues se extingue la obligación. Esto no es muy usual, ¿verdad? Porque no creamos que esto aplica para todo. Por ejemplo, si mi obligación es de prestar un servicio y ese servicio se vuelve imposible por la causa mayor, supongamos que yo tengo un servicio de transporte, de colectivo, por decir algo, y sale una disposición gubernamental que suspende el servicio de transporte, pues por razones obvias, si yo incumpliera con la obligación de prestar el servicio, ese incumplimiento sería excusable por esa causa de fuerza mayor. Y eso en algunos casos suspende la existencia de las obligaciones y en otros casos simplemente las extingue. Pero es importante recalcar que esto no sucede en todos los casos. Hay obligaciones o hay tipos de obligaciones que no se extinguen por la fuerza mayor. El caso típico son las obligaciones de pago, porque el dinero no perece, sale de nuestras manos, desaparece de nuestras bolsas, pero como concepto no desaparece. Entonces la obligación, aún en los casos de casos fortuitos, fuerza mayor, subsiste. Lo que sucede en algunos casos es que las consecuencias del incumplimiento sí pueden suspenderse, por ejemplo, el caso de los intereses moratorios y tal. Ahora, en resumen, aquí el análisis debe ser caso por caso y debe ser un análisis detallado. Y este análisis debe ser en dos dimensiones. En primer lugar, ¿dónde estoy en este momento situado en relación a la crisis, ¿verdad? ¿Qué pasa si las personas que me deben incumplen? ¿Qué opciones tengo? Según mis contratos, o si no lo tengo, si el contrato no lo prevé, conforme a la ley. Luego de ese mismo análisis habrá que hacerlo frente a las personas a las que yo soy deudor. ¿Qué dicen mis contratos? ¿Previeron la existencia de la causa mayor o no lo previeron? Y si no lo previeron, pues, ¿qué dicen las reglas generales? Ese análisis de la situación actual. Pero también hay que hacer un análisis prospectivo. O sea, creo que esta crisis, como todas las que suceden en la vida, deben de dejarnos también enseñanza. Y la enseñanza es que en el futuro hay que prever estas circunstancias. Pues obviamente no necesariamente vamos a prever la existencia de una pandemia o del terremoto que va a suceder en tal fecha, ¿verdad? No llegamos a ese nivel de proyección, pero sí debemos de prever la posibilidad de que en el contexto de un contrato en algún momento se genere una circunstancia extraordinaria que nos ponga en situación de incumplimiento. Y entonces hay que regular contractualmente la mejor forma de esas situaciones. Luego también quisimos abordar dos temas que son muy puntuales, que los comentamos porque, como les decía, siempre en las crisis aparecen los metodólogos, ¿verdad? Los metodólogos son aquellos que le meten a todo, tienen un conocimiento extraordinario de todas las ramas del arte y la ciencia, normalmente adquirido a través de Google, y empiezan a darnos algunas ideas ahí que no siempre son las más acertadas. Y entonces en ese contexto ya hemos oído en muchos casos personas que dicen, bueno, pues tal vez la solución es pedir la quiebra, tal vez es la suspensión de pagos, porque lo leyeron tal vez en el código o porque algunos han estado expuestos a otros sistemas legales donde esta figura sí surte un efecto beneficioso. En nuestro caso, quiero empezar haciendo una afirmación categórica. Estas dos no son soluciones reales ni recomendables en el contexto de Nicaragua, por varias razones. En primer lugar, por ejemplo, en el caso de la suspensión de pago,
se requieren una mayoría especialísima de los acreedores para que esto suceda. La suspensión de pago es un mecanismo, un acuerdo básicamente entre el deudor y todos sus acreedores, en el cual ellos acceden a darle una prórroga por un año. Eso es lo máximo que establece la ley. Pero no solo es necesario que sean una cantidad importante, o sea, una proporción importante de acreedores, sino que además, si ese acuerdo se produce, los acreedores van a tomar control de la empresa. Y en tercer lugar, no hay perdón de las deudas. No es como en otros países que ciertas deudas se extinguen. Entonces, eso generaría un riesgo relevante. Y el otro riesgo relevante es que si no hay acuerdo suficiente de los acreedores, inmediatamente después se podría declarar la quiebra. Luego tenemos la quiebra. Hay quienes han estado expuestos a otros sistemas donde en la quiebra, la finalidad de la quiebra es darle al deudor que está problemado la posibilidad de un nuevo comienzo fresco y libre de obligaciones gravosas. O la otra finalidad es garantizar la preservación de la existencia de las empresas. En Nicaragua no, en Nicaragua la ley es muy rudimentaria, es una ley que tiene más de 100 años, en la cual realmente la finalidad es estrictamente liquidatoria. O sea, si una compañía o una persona cae en situación de quiebra, el efecto normal va a ser la liquidación. Pero el otro tema relevante es que hay un riesgo importante para el empresario, no solo para la empresa, sino para el empresario. Porque una vez que se produce la declaración de quiebra, hay básicamente una situación de muerte civil. O sea, el empresario pierde la facultad de contratar, de realizar cualquier tipo de contrato, pierde inmediatamente el control de la empresa, pero además no hay una espera, o sea, no va a haber una espera generalizada en las ejecuciones. Lo que va a suceder es que simple y sencillamente solo las obligaciones que no tienen garantía son las que se van a paralizar. ¿Qué quiero decir con esto? Las obligaciones hipotecarias o prendarias no van a paralizarse, que suelen ser, digamos, las más importantes. Si alguien tiene un crédito importante, normalmente va a estar respaldado por una hipoteca o por una garantía mobiliaria. Entonces, ese tipo de acreedores en las situaciones de quiebra y suspensión de pagos en Nicaragua no tienen por qué esperar ni sujetarse a ningún acuerdo de ningún tipo. Simplemente ellos pueden seguir su ejecución como que si estuviéramos en tiempos normales. Entonces, en el fondo realmente no hay una verdadera protección para el deudor. Y luego, el otro tema también relevante y muy importante es que cuando hay una situación de quiebra, la ley supone que esa quiebra fue fraudulenta o culpable. Y eso pone al deudor, al quebrado, al fallido en una situación de riesgo, porque estas son hipótesis, ¿verdad?, que conducen a temas penales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que la solución del mundo sería que alguien solicite ser declarado en quiebra, que sea declarado en quiebra y que termine siendo procesado por quiebra culpable o quiebra fraudulenta. Ahora, siempre existe la posibilidad de que sean los acreedores, ¿verdad?, los que soliciten la quiebra. Esto en la práctica es poco probable por dos razones importantes. Primero, porque en una situación de quiebra, en el esquema de la ley nicaragüense, normalmente los acreedores no van a recibir ni un centavo. Entonces, al final sería un esfuerzo bastante importante para no recibir absolutamente nada. Y en segundo lugar, los procedimientos son bien engorrosos, hay que cumplir una cantidad bastante grande de requisitos y al final, de nuevo, no van a obtener absolutamente ni el pago ni nada importante de ese proceso. Entonces, esto es en resumen, ¿verdad? Lo que podría, una serie de hipótesis o de posibilidades que se generan a partir de la existencia de esta crisis, de esta pandemia del COVID-19 y que son las que se generan, ¿verdad? En los casos de incumplimiento generado o producido por esta pandemia, ¿verdad? Pues con eso yo termino mi exposición y le cedo la palabra al doctor Carlos Taboada, ¿verdad?, que nos va a hablar de las implicaciones fiscales del tema. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto saludarles a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, me toca hacer algunos comentarios de los aspectos fiscales. Como hemos mencionado anteriormente, Nicaragua no ha adoptado medidas especiales a propósito del COVID-19.
Así ha sido también en materia tributaria, incluyendo aspectos sujetos a la fiscalización de la DGI, de la DGA, las alcaldías y seguridad social. Como saben, a pesar de diversos rumores que hemos venido escuchando, lo cierto es que las últimas reformas fiscales formales tuvieron lugar a inicios del año 2019, a finales de febrero, mediados de marzo, y en esas reformas todos vimos cómo se restringieron las exenciones y las exoneraciones, se ampliaron las enajenaciones sujetas a IVA e ISC, se incrementaron las alícuotas de retención para efectos de impuestos sobre la renta y pago mínimo definitivo, entre otros cambios. Pero fuera de estas reformas, todavía no se anticipa un cambio en la regulación tributaria. Y hablo de reformas formales para destacar que en los hechos sí hemos observado cambios en las prácticas fiscalizadoras que están teniendo las diversas instituciones recaudadoras de los distintos impuestos. Estamos ante un contexto en que hay una política recaudatoria agresiva y hemos observado en los últimos meses, ¿verdad?, la intensificación de los procesos de fiscalización y en los procesos administrativos derivados de ajustes fiscales, la aplicación de interpretaciones cada vez más estrictas y literales de las normas y aún con criterios de legalidad cuestionables para fundamentar estos ajustes en materia fiscal, aduanera y municipal. Entonces el entorno para las empresas es que enfrentamos un entorno complejo porque además de los efectos económicos, el entorno fiscal con una recaudación agresiva continúa y por tanto los procesos de auditoría y revisión anticipamos que sigan según la programación que habíamos venido observando. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, e incluso aquí de la región centroamericana, no se han anunciado ni contemplado medidas de prórroga, suspensión de obligaciones, reducción de impuestos, y ya ni se diga de creación de incentivos o fondos fiscales, como sí está ocurriendo en otros países. Más bien, continuamos viendo autoridades más ágiles y rápidas en los procesos recaudatorios de inspección, auditoría, revisión. También hemos observado casos de fiscalizaciones simultáneas en que las empresas tienen que lidiar al mismo tiempo con procesos de revisión y auditoría promovidos por la DGI, la alcaldía, o la DGI, la Dirección General de Aduanas, y por tanto, ante la ausencia de cambios regulatorios que alivien un poco este contexto de un Estado que enfrenta una situación de déficit, procurando recaudar más versus procurando incentivar la actividad económica, lo importante es no bajar la guardia en materia de defensa fiscal. Entonces, ante esta crisis, tenemos algunas recomendaciones que compartirles. Primero, una muy práctica, es estar atento a la recepción de notificaciones, sobre todo para quienes están adoptando teletrabajo o cierres temporales, pues no poner atención a una notificación recibida podría implicar la pérdida de un derecho de defensa en algún proceso o incluso exponer a la empresa a ciertas multas por la no entrega de cierta información que tal notificación pudiera estar requiriendo. En segundo lugar, si tienen procesos de auditoría o procesos administrativos o judiciales abiertos, recuerden que los plazos continúan. A diferencia de otros países en que ha habido postergación, prórroga, suspensión de plazos,
En Nicaragua, la obligación de cumplir con los plazos que establece la ley continúa vigente. En tercer lugar, para el caso de las auditorías, insistimos en la importancia de tener la información y documentación a mano. Hemos visto casos recientes en que la postura de la administración tributaria en procesos administrativos ha sido no reconocer la documentación de prueba adicional que se presenta durante los procesos administrativos, alegando que lo que no se presentó durante el tiempo de auditoría o incluso en el plazo de los 10 días del requerimiento de información, no serían reconocidos en base a las disposiciones del Código Tributario y por tanto se tendrían por no presentados. Entonces, el tema de tener la información organizada y a mano, o al menos moverse rápido en caso que no se tenga y sea requerida, es bien importante para evitar quedar en indefensión por este aspecto. Un cuarto elemento es no cumplir con los elementos formales que ha servido para la autoridad para desvirtuar las defensas. Ya es ampliamente conocido la necesidad de incluir los números RUC en las facturas y en los contratos, pero otro aspecto práctico que a veces se escapa es no presentar los originales y copias certificadas, y en ese sentido hay que recordar que es muy importante dejar constancia de todas las entregas de información que vamos dando con los correspondientes recibidos de los equipos de auditores, para evitar después que la institución que esté auditando alegue que no se le presentó alguna información. En quinto lugar, si tenemos obligaciones de pago pendientes ante la DGI, DGA y alcaldía, en algunos casos se pueden buscar arreglos de pago, dispensas de multas y sanciones. Y por último, claro, todo esto puede ayudar un poco en situaciones en que los flujos de caja están más comprometidos. Pero como hemos sabido, ¿verdad? La posición de las autoridades ha tendido a presionar por estos pagos mediante la negativa de solvencia. Y por último, a quienes tengan créditos fiscales, aunque sea un proceso tequioso, es importante tratar de aprovechar esos créditos, insistiendo en el reconocimiento de los mismos de forma permanente. En resumen, ante la falta de cambios normativos que vengan a brindar ayudas en estos momentos, debemos seguir atentos. Los procesos y las fiscalizaciones siguen y tenemos que estar preparados para no perder la oportunidad de hacer defensa de nuestros derechos o aprovechar ciertos beneficios fiscales que podamos tener disponibles. Con ello concluyo mi presentación y paso la palabra a mi socia Berta Xiomara Ortega, especialista en temas laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Como lo han manifestado todos los compañeros que me antecedieron, el gobierno de Nicaragua pues no ha tomado ninguna regulación en particular sobre el tema del COVID y mucho menos sobre temas laborales o de seguridad social como se han hecho en otros países de la región. O sea, lo único especial que ha habido en cuanto a temas laborales es un acuerdo tripartito tomado por dos instituciones del gobierno, como es el MITRAP y la Comisión Nacional de Zonas Francas, con los sindicatos de los trabajadores de la zona franca para regular situaciones particulares de la zona franca. En ese acuerdo, en cierta forma, han reconocido el tema de la crisis que está causando el COVID y han sugerido a las empresas de zona franca, o sea, una serie de medidas y regulaciones que podrían aplicar dada la situación particular. Estas medidas que han recomendado en este acuerdo tripartito han sido adelanto de vacaciones,
vacaciones, suspensión de contrato, permisos laborales con goce de salario, teletrabajo. Es un acuerdo que se firmó por 30 días y ya, si no ha vencido, está por vencer en estos días. Veremos qué continúan regulando ellos al respecto. Y en dicho acuerdo hicieron una salvedad con respecto a las embarazadas, a los trabajadores mayores de 60 años o con alto riesgo por sus patologías previas, de que en esos casos cualquier interrupción del trabajo sería con goce de salario. Como lo he dicho, esto es aplicable únicamente para el tema de las zonas francas. Entonces, a falta de regulación específica, no nos queda más que continuar aplicando lo que tenemos en el Código del Trabajo y o las regulaciones laborales complementarias. Esta exposición yo la he dividido en dos partes. Una que tiene que ver con, las decisiones de las empresas de la cuarentena o medidas de distanciamiento social voluntarias, autoimpuestas para proteger a sus trabajadores, y una segunda parte relativa a cuando ya la empresa no puede continuar con estas medidas de distanciamiento o no las puede tomar sencillamente y o empiezan los problemas económicos a golpearle las puertas. En el primer caso, las vacaciones ha sido la primera medida a tomar o que se puede tomar por las empresas porque el Código del Trabajo permite, al empleador programar las vacaciones. Y obviamente si las vacaciones ya están generadas, el empleador ya las tiene programadas. Y también la norma que regula el tema de las vacaciones le permite tanto al empleador como al trabajador poder modificar el tiempo de disfrute de dichas vacaciones, de forma tal que no hay ninguna situación ilegal si el empleador decide reprogramar las vacaciones y mandar a sus trabajadores a la casa para protegerlos en el tema del COVID. Ahora bien, si las vacaciones no están, en este caso anterior, cuando las vacaciones ya están generadas, el empleador no necesitaría obtener la autorización del trabajador para mandarlos de vacaciones, puesto que, como lo dije al inicio, el Código del Trabajo le permite al empleador hacer la programación correspondiente y, por tanto, hacer también la reprogramación respectiva. El caso que tiene un poco de dificultad es cuando las vacaciones todavía no se han generado por el trabajador y o no tiene el número suficiente para irse a una cuarentena de 15 días, 3 semanas. Entonces, en ese caso, sí el empleador debería hacer un acuerdo con el trabajador para adelantar las vacaciones porque tampoco está prohibido. El único tema a tomar en cuenta en este caso es que si el trabajador termina su relación laboral antes que haya podido compensar las vacaciones que se le adelantaron, el empleador no va a poder deducir de la liquidación del trabajador los días de salario equivalentes al número de días de vacaciones que el trabajador no logró compensar. La otra medida es el teletrabajo. O sea que igual la mayoría de empresas ha logrado mandar a cierto grupo de trabajadores al teletrabajo. Tampoco tenemos una regulación específica para el teletrabajo, pero tampoco tenemos ninguna prohibición. Entonces, lo que no está prohibido lo podemos implementar. En este caso, lo que yo he recomendado cuando he sido consultada es que hagamos una modificación al contrato de trabajo, puesto que lo que se está modificando es el lugar de prestación de trabajo y además conviene también insertar en esa modificación del contrato de trabajo pues algunas regulaciones particulares sobre el uso del equipo, si acaso lo va a dar la empresa, etcétera. Quiero hacer un señalamiento en este tema del teletrabajo porque el teletrabajo pues no lo estamos implementando ahorita ante esta crisis, sino que ya se ha venido poco a poco implementando. Y es un tema con la seguridad social. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, yo tuve la oportunidad de consultarlo hace algunos años, la respuesta, con el tema de los accidentes de trabajo. La respuesta del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en esa oportunidad fue
O sea, nosotros no podemos considerar accidente de trabajo aquel que sucede en la casa cuando el trabajador está trabajando, porque no tenemos una regulación concreta en el Código del Trabajo y mientras eso no sea regulado, no podemos nosotros entrar a considerar accidentes en la casa, aún durante el horario de trabajo, como accidente de trabajo. Eso fue hace algunos años. El año pasado tuve la oportunidad igual de consultar nuevamente sobre el tema y a propósito me recordaron que yo había hecho una consulta anterior, ¿verdad? Como quien dice, me regañaron. Pero esta vez fueron un poquito más flexibles y yo quiero transmitirle a ustedes esa flexibilidad. O sea, lo que me sugirieron en la Dirección de Higiene y Seguridad del Trabajo de la Seguridad Social fue de que cuando suceda un accidente en la casa, cuando el trabajador esté realizando teletrabajo, no lo reportemos inmediatamente en la hoja NAT, porque desde el momento en que lo reportamos en la hoja NAT ya no nos podemos echar atrás. Lo que sugirieron que hiciéramos era solicitar dentro del tiempo que tenemos para reportar el accidente, una solicitud a la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional del INS que hiciera una investigación de ese accidente ocurrido en la casa para que fueran ellos los que determinaran si realmente había ocurrido o no un accidente laboral. No importa el tiempo que se dilate el INS en hacer la investigación porque si procedimos dentro del tiempo de ley quedarían suspendidos los plazos para las aplicaciones de la multa y al final obtendríamos la opinión de la Dirección de Higiene si se puede considerar o no un accidente de trabajo y eso coloca a la empresa en una posición de no ser multada porque el tema es que cuando reportamos un accidente como accidente de trabajo que no, el INS luego no lo considera así, vienen las multas porque para el INS haber reportado inadecuadamente un accidente le podría generar prestaciones sociales que el INS tiene que dar y que, o sea, tienen obviamente un monto económico que él no estaría dispuesto a dar por ese error de la empresa. Bien, pero aparte de eso, de la seguridad social, el teletrabajo lo podemos implementar, tiene el derecho el trabajador de tener todas las prestaciones normales que tiene su contrato de trabajo. Ahora bien, vamos a la segunda parte. Cuando ya no es posible el distanciamiento social, cuando ya el teletrabajo ya no lo podemos continuar haciendo para aquellas áreas donde no se puede hacer o cuando ya el problema económico empieza a golpear a las empresas porque las empresas podrían estar abiertas, pero no hay clientes, no hay demanda de servicios, no hay demanda de productos, porque la ciudadanía podría estar en una actitud muy reservada en cuanto a sus recursos, porque a estas alturas no sabemos cuánto tiempo va a dilatar esta crisis y obviamente toda la familia estamos preparándonos y ahorrando únicamente y gastando en temas súper esenciales por el futuro. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Bien, para tratar de preservar los puestos de trabajo, que creo que debe ser, digamos, la primera línea de decisión en las empresas, siempre que se pueda, ¿verdad? Podríamos hacer una modificación al contrato de trabajo con una reducción de jornada. Obviamente, la reducción de jornada trae aparejado una reducción de salario, o sea, debe ser equivalente, pues, o sea, lo que yo estoy la cantidad de jornada que yo estoy haciendo la reducción también debe corresponder con la cantidad de salario que estoy reduciendo. Bien, para eso tenemos que hacer una modificación al contrato de trabajo, porque tiene que ser de acuerdo con el trabajador, con el empleador. Hay algo que no debemos olvidar los que trabajamos en la parte laboral y es que, o sea, si bien hay derechos irrenunciables del trabajador, pero tampoco es que la voluntad del trabajador esté totalmente silenciada o quede en cero. El trabajador puede tomar algunas decisiones también que le permitan continuar manteniendo su puesto de trabajo. Lo que las autoridades laborales y sobre todo las judiciales han establecido muy claramente es que, o sea, debe haber un
consentimiento del trabajador para hacer modificaciones. Lo que el empleador no puede hacer es modificar unilateralmente las condiciones de trabajo que ha pactado con sus trabajadores. ¿Qué otras modificaciones podríamos hacer en el tema de los contratos? Bueno, podríamos modificar el tema de las comisiones, podríamos disminuir los porcentajes, podríamos suspenderlas por un tiempo. También existen posibilidades de disminuir o suspender cualquier otro beneficio no legal. Cuando me refiero a beneficios no legales, pues que en la empresa hay cantidad de beneficios que el empleador ha dado unilateralmente, que subsidios de comida, que transporte, etcétera, premios, regalos. Entonces, en esos casos, como no son legales, también podría hacerse una suspensión temporal del beneficio. Obviamente, siempre de acuerdo con el trabajador. Ahora bien, si ya con el tema de las reducciones, ya tampoco de las jornadas y salarios, ya no nos funciona y necesitamos tomar alguna otra medida, tenemos dos posibilidades antes de llegar al despido: las suspensiones individuales de contrato y las suspensiones colectivas de contrato. Eso, la suspensión individual, la tenemos regulada en el Código del Trabajo, en el artículo 37, inciso G, y tiene que ser de mutuo acuerdo. Obviamente ahí tenemos que regular, o sea, el tiempo en que va a suceder la suspensión. Suspensión no es más que dejan de prestarse las dos prestaciones fundamentales de la relación laboral, que es servicio y salario. No hay ninguna regulación particular que diga cuándo yo puedo firmar una suspensión individual o cuándo debe ser colectiva. Mi opinión ha sido que podemos hacer suspensiones individuales cuando la cantidad de trabajadores que vamos a afectar pues no represente un porcentaje muy alto de la empresa. Caso contrario, tendríamos que utilizar el recurso de la suspensión colectiva. Y en esto de la suspensión colectiva, de acuerdo a nuestra legislación, sí requiere la autorización del Ministerio del Trabajo. Y aquí quiero hacerles un comentario particular en este tema, y es que el Código del Trabajo contempla dentro de las causas colectivas de suspensión del contrato de trabajo el caso fortuito y la fuerza mayor. Y en ese caso no se requiere la autorización del Ministerio del Trabajo, o sea, el empleador y los trabajadores pueden hacer el acuerdo de suspender basados en esa causal. No obstante, la existencia de esa circunstancia en el Código del Trabajo, debido a que el gobierno no ha emitido ninguna regulación al respecto que nos lleve a pensar que estamos en una situación de fuerza mayor en el país por el tema del COVID, el Ministerio del Trabajo en las suspensiones colectivas no está aceptando el tema de la fuerza mayor. Si vamos a ir al Ministerio del Trabajo a solicitar la suspensión colectiva de contrato de trabajo, tenemos que fundamentarnos en razones económicas. Obviamente tenemos que acompañar los documentos financieros y o contables que justifiquen la situación económica de la empresa en el periodo en el que estamos haciendo la solicitud y cumplir los otros requisitos pues, que establece el Código del Trabajo para el tema de la suspensión colectiva. No hay ni para la suspensión individual ni para la suspensión colectiva un tiempo que haya sido regulado por la legislación. No obstante, en el tema de la suspensión colectiva, el Ministerio del Trabajo ha decidido internamente autorizarla por 2 meses con una única prórroga de 1 mes adicional. Y esto, o sea, ha sido por un sentido de tratar de proteger al trabajador con el tema de la seguridad social, porque el trabajador, a partir de que se hace su última cotización, está protegido por 2 meses adicionales. Es decir, que aunque suspendamos el contrato colectivamente o lo hagamos individualmente, esa última cotización que se reportó a la seguridad social le sirve al trabajador para obtener una atención en salud ante las empresas médicas previsionales de 2 meses. Después de 3 meses de suspensión, el Ministerio del Trabajo no vuelve a autorizar suspensiones de contrato de trabajo para trabajadores que ya han sido afectados. Esto, leyendo entre líneas, es: empleador, podés suspender a tus trabajadores por
3 meses, nada más. Después de eso tenés que tomar otra decisión porque ya no lo puedes tener suspendido. E igual, en la suspensión colectiva, como no existe regulación, mi sugerencia es que utilicemos los términos de la suspensión colectiva porque al final, para este caso concreto, la suspensión individual y la suspensión colectiva tienen el mismo objetivo, pues, y es de que la empresa no tiene los recursos para continuar manteniendo el contrato de trabajo en esa época. E igual en la suspensión individual, el trabajador estaría protegido pues 2 meses todavía posteriores a que se cotizó la última vez. El tema de la suspensión individual debe tener su límite, porque no podemos someter a un trabajador a una suspensión indefinida. O sea, después de los 2, 3 meses que tenemos ahí en la visual, que es el tiempo que el Ministerio del Trabajo ha autorizado, creo que hay que tomar una decisión con los trabajadores porque el trabajador tiene que ir a buscar otro trabajo, ver qué hace, pero no puede estar pendiente de saber cuándo va a volver la posibilidad de trabajar con aquella empresa que lo suspendió. Ahora bien, o sea, ¿qué medidas paliativas podemos tomar si suspendemos a los trabajadores, ya sea en forma individual, con un acuerdo con ellos, o en forma colectiva, autorizado por el Ministerio del Trabajo? Los trabajadores no van a recibir ingreso durante ese tiempo, excepto en la suspensión colectiva que la ley establece que tienen derecho a recibir únicamente 6 días de salario por todo el periodo de la suspensión, de los 2 meses de suspensión. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si la empresa tiene recursos en ese momento, podríamos bajar un poquito el pasivo laboral, adelantando una parte o la totalidad del 13º mes, adelantando una fracción de la indemnización por antigüedad acumulada. Obviamente esto siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo, porque la empresa no le puede imponer al trabajador que haga uso de su pasivo solo porque a él se le antojó, ¿verdad? Tiene que haber una necesidad del trabajador y consentida por el empleador. Con respecto a las suspensiones colectivas, voy a hacer un comentario sobre el tema del tiempo de la duración de su tramitación. Siempre cuando vamos a una institución pública a hacer un trámite correspondiente, la ley establece los periodos en que la autoridad está obligada a responder. Sin embargo, ya sabemos que eso no se cumple. Y en este caso está sucediendo igual, pues, o sea, las suspensiones colectivas no las están dando trámite con el tiempo que el empleador necesita, con la urgencia que el empleador necesita, y entonces eso realmente se vuelve una trampa para el empleador, porque, o sea, tengo una solicitud interpuesta, han transcurrido 3, 4 semanas y no me le dan trámite, entonces significa que durante esas 3, 4 semanas yo tengo que seguirle pagando el salario al trabajador, porque hasta que no me autorice el Ministerio del Trabajo, no puedo suspenderlo y no puedo dejar de pagarle. Así es que creo que es un tema que hay que tomar en consideración. Ahora bien, si ya después, como lo he expresado, ya la suspensión deja de ser una alternativa, o antes de la suspensión consideramos que ya no es una alternativa porque los ingresos de la empresa cayeron, porque ya no tengo ni posibilidad de mantener la planilla, no hay ninguna limitación para la cancelación de los contratos de trabajo con aplicación del artículo 45, que es el despido sin causa, obviamente pagando la liquidación que le corresponde al trabajador. Como decía Gerardo en su intervención, o sea, no hay soluciones totales ni mágicas para estos temas. O sea, cada empresa tiene que revisar la situación particular y analizar qué de ese abanico posible es lo que más le conviene a sus intereses, tanto como empresa, a los trabajadores y a su situación en general, ¿verdad? Dentro del contexto de esta crisis. Con esto concluiría mi participación y se abriría el periodo de preguntas y respuestas sobre los temas que se han expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Berta Xiomara, y a todos los expositores. La verdad que ha sido
una cobertura bastante integral de los temas que más están preocupando a las empresas al día de hoy. Siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas. Hay una cajita que dice Q&A, que es la de preguntas. Ya hemos recibido algunas, así que voy a dar paso a ellas. La primera es de tipo laboral y habla un poco del tema que ha estado tocando la doctora Berta Xiomara. Dice, al suspender una parte del grupo laboral por 2 meses y luego lo vuelvo a reintegrar, ¿lo puedo volver a suspender según la necesidad? ¿Cuál es el tiempo máximo de suspensión individual y colectiva? Bien, como lo dije en mi exposición, vamos a tener que guiarnos por la práctica administrativa del Ministerio del Trabajo. O sea, el tiempo máximo que el Ministerio del Trabajo autoriza las suspensiones colectivas es de 3 meses, con un trámite primero de 2 meses y la posibilidad de aumentar ese periodo de suspensión por 1 mes más. En mi opinión, deberíamos de proceder de igual manera en el caso de la suspensión individual. Y un poco siguiendo eso, preguntan si se decide suspender, por ejemplo, el pago de comisiones e incentivos, ¿es necesario hacer un adendum al contrato? Sí, es necesario porque, o sea, cualquier modificación al contrato de trabajo debería hacerse de mutuo acuerdo y es muy importante porque es la manera de que la empresa se garantice de que no fue una decisión unilateral, que es lo que está cuestionado por las autoridades laborales. Perfecto, doctora. Luego preguntan cómo se procede en caso de disminución de salario. Bien, lo abordé en el tema de la disminución de la jornada. O sea, la disminución de los ingresos del trabajador solo puede ir aparejada a una disminución de la jornada laboral, porque lo que no puede pasar es que el trabajador siga prestando la misma cantidad de trabajo y reciba menos por sus ingresos, porque eso sí sería totalmente ilegal. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un equivalente. Si necesitamos disminuir los ingresos nuestros pagos en 25%, pues también la jornada deberá disminuirse un 25%. Debe de haber una correlación entre disminución de jornada y disminución de ingresos del trabajador. Siguen las consultas laborales. Este tema ya lo estuvo abordando usted, doctora, y habla de que en cuanto a los accidentes laborales para el personal que está en casa, puede elaborar en qué consiste el procedimiento de solicitar la investigación. Es un poquito ya lo tocó, doctora, pero si Sí, quiere lo... lo que dije es de que, o sea, hay que tener cuidado en no reportar inmediatamente en la hoja NAT ese accidente, sino que más bien dentro del periodo que estamos obligados a hacer el reporte, hacerle una solicitud particular a la Dirección General General de Higiene y Seguridad de la Seguridad Social para que hagan la investigación del accidente. Al final, ellos decidirán si es accidente de trabajo o no, y ya en su oportunidad se reportará como accidente de trabajo, pues, o si no quedará como accidente común. De acuerdo, doctora. Luego nos consultan en caso de trabajadores que ganen por tasa horaria, ¿debería pagárseles el salario cuando no hay suspensión colectiva? Cabe destacar que no es un contrato de servicios profesionales, hay relación laboral. O sea, la pregunta es si no hay suspensión y ellos ganan por tasa horaria, que se les tiene que seguir pagando sus ingresos. Si es esa Correcto. la pregunta, sí, claro, porque si no hay suspensión laboral, el contrato continúa vigente y continúan aplicándose las 2 prestaciones fundamentales, pues trabajo y salario. Ahora bien, si el empleador lo ha relevado de su trabajo, no quiere decir que lo deba relevar de su salario. Perfecto, doctora. Aquí hay una consulta sobre el tema contractual, tal vez para el doctor Gerardo. Dice, ¿se entiende que debe ser consensuado el tema de fuerza mayor con la contraparte? Por favor, confirmar. Sí, lo ideal sería que de previo hubiera estado consensuado en el contrato. Eso hubiera sido lo ideal. Si no es así, siempre es posible, perdón, quiero retroceder un paso. Recuerden que en materia de contrato siempre prevalece la voluntad de las partes, ¿verdad? O sea, lo que las partes acuerden, bien acordado estará y será ley para ellos, ¿verdad? Significa eso que si las partes se ponen de acuerdo y modifican de cualquier forma el contrato,
a partir de la existencia de la fuerza mayor, eso por regla general será un acuerdo válido y exigible entre las partes. Ahora, si no es así, entonces aplicarán el set de reglas a lo que nos hemos referido. Si ya estaba regulado en el contrato, pues se aplicará lo que se ha regulado. Si no estaba regulado por el contrato, se aplicará lo que establece la ley de la materia. Dependiendo si es un asunto mercantil, pues aplicará el Código de Comercio, y si es un asunto civil, el Código Civil. Esas son las reglas. Ahora, igual, puede suceder la hipótesis de que ya estaba previsto en el contrato, sin embargo, las partes decidieron que aún esa norma que habían estipulado en el contrato van a modificarla, y eso es totalmente válido. Pero, tal vez para contestar puntualmente, no es indispensable que haya un acuerdo. Es lo ideal. Si hay un acuerdo, obviamente es el mejor escenario posible. Pero si no hay acuerdo, aplica lo establecido o en el contrato o en la ley de la materia. Perfecto, doctor, gracias. Hay otra consulta laboral que dice, vamos a ver, cuando hay una suspensión colectiva, ¿se reporta al INS a los empleados con 0 salario? O sea, cuando hay una suspensión colectiva debidamente sustentada, obviamente no hay ingresos y no hay por qué reportar ingresos al INS, entonces se debe reportar 0 ingresos. Perfecto. Y en caso de reducir la jornada laboral, ¿hay algún tiempo que debemos definir o que pueda quedar abierto? O sea, estamos hablando de que estas medidas se están tomando por un tema circunstancial y de emergencia. En mi opinión, deberíamos establecer un tiempo prudencial para revisar este tema. Y un poco ligado a eso, consultan la reducción de jornada y salario. ¿No es visto como una reducción ilegal de salario? Si es por mutuo acuerdo, no, y si hay una correlación entre la disminución de la jornada y la disminución de los ingresos. Lo que no podemos es seguir prestando la misma cantidad de trabajo y recibir menos ingresos por esa cantidad de trabajo. Luego nos hacen otra consulta. ¿Cómo se documentarían los pagos anticipados del pasivo laboral y hasta qué valor se podría pagar el total? La documentación es mediante un acuerdo, ¿verdad? O un recibo firmado, puede ser un simple recibo donde el trabajador acepta que está recibiendo, qué sé yo, el 50% de su aguinaldo, o que está recibiendo la cantidad de 10,000 córdobas como adelanto para la indemnización por antigüedad. O sea, esto no está regulado. La posibilidad de que esto se haga debe quedar por mutuo acuerdo. En el caso del aguinaldo, mi opinión es que podría, si la empresa tiene la capacidad, podría entregarse completo si el trabajador está de acuerdo, porque podría ser que el trabajador diga, no, yo solo necesito ahorita el 50% y el 50% me lo dan cuando corresponde. En el caso de la indemnización por antigüedad, creo que ahí solo se puede adelantar una parte, porque recuerden que la indemnización por antigüedad, la obligación es pagarla al final del contrato, y lo que no nos puede pasar es que al final del contrato ya no tengamos nada que pagar, porque entonces sí, no hemos hecho un adelanto, sino que lo que hicimos es una liquidación, y eso no es lo que corresponde conforme a la legislación laboral. Gracias, doctora. Parece que el tema laboral genera muchas preguntas. Y aquí tenemos una interesante sobre teletrabajo. Nos dice aquí el tema del trabajo aplicado únicamente para el plazo que dure la crisis. En ese caso, de igual manera, se recomienda modificar el contrato laboral. Sí, siempre se recomienda, porque vamos a ver que Dios no lo permita, a alguno de sus trabajadores le pase un accidente en la casa. Si no lo tenemos regulado mediante un adendum, la Seguridad Social nos va a descartar de una sola vez la ocurrencia de ese accidente como accidente de trabajo, porque la Seguridad Social hace su investigación y nos pide documentos, nos pide el contrato, nos pide los horarios, nos pide los adendum, porque la Seguridad Social necesita garantizar que efectivamente al trabajador le haya sucedido el accidente en el periodo que le correspondía estar a disposición del empleador. Entonces sí es muy importante documentar el teletrabajo, aunque sea por un tema temporal.
Perfecto, doctora, gracias. Ahora, ¿el monto a pagar puede ser menor al salario mínimo del sector? O sea, lo que se recomienda en ese caso es que lo que se debe de respetar es el salario mínimo correspondiente a la cantidad de trabajo que se está, que el trabajador está haciendo. A ver, o sea, si el trabajador hemos decidido disminuir la jornada a 3 días a la semana, esos 3 días el trabajador deberá devengar el salario mínimo que corresponde al sector. Obviamente, la suma total de lo que el trabajador reciba no va a corresponder al salario mínimo, pero no es eso lo que se examina. Lo que se examina es si el tiempo que presta el trabajador está siendo remunerado con el salario mínimo que le corresponde. Es más, hasta podría ser por hora. Claro. Perdón, Ujú. Rodrigo, una aclaración. Algo que sí deben de tomar en cuenta es que la seguridad social le va a cotizar, va a calcular las cotizaciones como que si el trabajador hubiera trabajado completa la semana. Porque como todas las prestaciones se pagan por semana cotizada, entonces ahí sí que el INSS no rebaja. O sea, si el trabajador laboró únicamente 3 días, el INSS va a cotizar eso conforme a la semana completa y conforme al salario mínimo del sector. Perfecto. Y consultan también respecto a los anticipos de prestaciones sociales, puede ser bajo acuerdo. Y también consulta a la misma persona, en caso de cierre de operaciones de la empresa, ¿el retiro de trabajador será con el artículo 45? O sea, si vamos, a ver, vamos con los anticipos. El anticipo obviamente se tiene que acordar con los trabajadores. Si el trabajador no está de acuerdo en recibir anticipo, no se puede dar anticipo. Ahora, si vamos a cerrar empresa, el procedimiento es otro. Hay que ir al Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 45 lo podemos aplicar para despidos de un grupo de trabajadores, pero si ya vamos a cerrar empresa, necesitamos tener la autorización del Ministerio del Trabajo para el cierre, porque eso va a repercutir en el ámbito fiscal y en otros ámbitos, porque si hay una empresa cerrada, necesitan primero tener la autorización del Ministerio del Trabajo. Perfecto. Luego consultan, ¿hasta qué porcentaje de los trabajadores se puede aplicar la suspensión individual? No hay regla, no hay regla. Obviamente la opinión que yo tengo es que, o sea, debe ser un grupo reducido, pues, porque si vamos a aplicar la suspensión individual para todos los trabajadores de la empresa, obviamente eso no sería una suspensión colectiva. Pues, ¿y cuál es el tema? A ver, los efectos son los mismos, porque en la suspensión el trabajador no recibe ingresos y el empleador no recibe trabajo. Más bien ahí es por el celo del Ministerio del Trabajo, porque los efectos de la suspensión individual y de la suspensión colectiva son los mismos. El tema es que hay que estar atento a lo que el Ministerio del Trabajo vaya a hacer en esta crisis, pues, ¿verdad? Porque eh, si llega a inspeccionar a una empresa y dice, a ver, estos contratos, y hay todos los contratos suspendidos individualmente y no hay nadie trabajando, segurísimo que hacen algún señalamiento, pues si acaso no es que abren algún proceso por no haber seguido el tema de los procedimientos establecidos en la ley. Entonces, más bien es como cuidarnos para un futuro, para lo que puede llegar a inspeccionar al Ministerio del Trabajo, porque a estas alturas no sabemos cómo va a reaccionar dicha institución pues frente a todos estos temas. Perfecto, doctora. Luego consultan si se adelantan vacaciones de común acuerdo, cuando ya no tiene vacaciones positivas, ¿qué cantidad sería recomendable? Cuando ella no tiene vacaciones, yo lo que diría es que podríamos hacer un cálculo tal vez de unos 15 días, porque esas 15 días las puede compensar el trabajador en 6 meses de trabajo, pero esto es aleatorio, pues, porque igual el trabajador puede decidirse ir a los 3 meses o ustedes sencillamente ya no interesa el trabajo de esta persona y despedirla a los 2 meses, a los 3, a los 4. Pues yo creo que ningún empleador va a detenerse de cancelar un contrato solo porque el trabajador no ha podido compensar las vacaciones. Una consulta fiscal dice,
Si una empresa que por sus ingresos hoy es un gran contribuyente y paga 3% de pago mínimo definitivo, y luego, producto de la crisis, sus ingresos bajaran a niveles de pequeño contribuyente, dicha empresa pagaría el 1%. Gracias, Rodrigo. La base está considerada en términos de ingreso bruto anual. Entonces, el cambio no se daría, sino habría que hacer la proyección. No sería automático, ¿verdad? Porque el cambio de estatus. Entonces, probablemente para el siguiente periodo fiscal es que haya cambio de estatus, pero el efecto de la reducción de venta donde se va a observar es en la declaración anual para efectos prácticos, pero en cuanto a los anticipos, nos inclinamos por considerar que ese cambio del 3 al 1 no se podría dar de un mes a otro. Perfecto, gracias. Ya vamos a ir cerrando con las últimas preguntas porque se nos ha pasado un poco el tiempo. Aquí hay otra laboral. Dice, ¿pueden haber despidos de empleados cuando hay una suspensión colectiva? No, no pueden haber despidos porque está suspendida la relación laboral y durante ese tiempo lo único que podría suceder es que el trabajador renuncie. Porque el tema de la renuncia es la manifestación unilateral de voluntad y eso no tiene ninguna limitación. Yo puedo tener una suspensión colectiva y si el trabajador decide renunciar, renuncia. Lo que va a tener imposibilidad el trabajador en esas circunstancias es de cumplir con los 15 días que la ley establece, pero tampoco esto debería afectar su derecho a recibir indemnización por antigüedad en caso que le corresponda. Perfecto, yo creo que ya estaba haciendo la última pregunta. Dice, si se realiza un anticipo por antigüedad, al final de la relación laboral, ¿se debe ajustar la proporción al actualizar el último salario? Sí, claro, porque si estamos haciendo un adelanto a la indemnización por antigüedad con un salario de 10.000 Córdoba y resulta que el próximo año que ese trabajador deje la empresa, sus ingresos son 12.000, obviamente el cálculo, como lo manda la legislación, que es con el último salario, el cálculo de la indemnización por antigüedad sería en base a 12.000 Córdobas y hay que hacer ese ajuste, pues entonces a ver cuánto es lo que todavía se le resta a ese trabajador. Perfecto, muchas gracias, doctora. La verdad es que hay muchos temas ahí que son importantes en esta situación de crisis. Hemos visto cómo hay muchos aspectos que considerar. Están los aspectos corporativos, las reorganizaciones corporativas que se pueden hacer. Vemos los aspectos contractuales y analizar si en nuestra calidad de acreedores o deudores en determinados contratos se puede invocar la causal de caso fortuito o fuerza mayor como una excusa para no cumplir una determinada prestación. También vemos en la parte fiscal que si bien no se han tomado nuevas medidas en las nuevas regulaciones, en la situación de crisis sí hay una actividad importante de las autoridades fiscales, entonces hay que estar alertas a las notificaciones que recibamos y los procesos que tengamos abiertos. Y finalmente en el tema laboral hay muchas consultas porque claro, todas las empresas tenemos que ajustarnos a esta realidad y tratar, como decía la doctora Berta Xiomara, de procurar la continuidad de la empresa también y de los trabajadores. Entonces, en ese proceso, pues va a requerir ajustes en la empresa. Ahí, pues la invitación es a todos, bueno, en primer lugar, estar monitoreando permanentemente la situación. Ese es un ejercicio que yo creo que todas las empresas están haciendo, que es un esfuerzo permanente, ver si hay nuevas regulaciones y qué está ocurriendo en el mercado. Y en segundo, ver hacia adentro cómo está nuestra situación particular, cómo están nuestros trabajadores, cómo están nuestros contratos y cómo podemos ir tomando distintas medidas para mitigar los riesgos que se van generando a raíz de esta crisis. Yo sé que han quedado varias preguntas que no se han podido responder en este seminario, pero los invitamos a que si tienen consultas las manden por correo electrónico. Nuestra página web ya la tienen, pues que es www.consortiumlegal.com, ahí están los correos de todos nosotros. Y también los invitamos para que se unan a través de las distintas plataformas a seguirnos. Como mencionábamos al principio, estamos realizando actualizaciones periódicas sobre nuevas regulaciones, tanto a nivel local como a nivel centroamericano, a través de noticias que le hemos llamado COVID-19 y las pueden seguir semanalmente.
Así que no me queda más que agradecer pues a todos los colegas que han hecho una excelente presentación y a ustedes por su participación el día de hoy, y los invitamos a seguir pendientes de nuevas actividades que estemos presentando. Muchas gracias a todos y feliz día.